tardes. Empezamos un nuevo programa de radioactividad de economía directa de la cabecera de Colectivo Burbuja. Esta tarde tenemos con nosotros el privilegio de contar con Antonio Turiel. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Jesús. Supongo que muchos de los que estáis escuchando el programa ya lo conoceréis, pero bueno, Antonio es un investigador del CSIC y, entre otras tareas, pues es uno de los principales divulgadores de los problemas con los que estamos como sociedad y como planeta afrontando respecto al sistema energético. Esta tarde tocaremos con Antonio un clásico anual de cada noviembre, suele ser por el mes de noviembre, este año no ha faltado la cita, que es el World Energy Outlook, que edita anualmente la Agencia Internacional de la Energía. Este es un documento que pues analiza exhaustivamente pues la evolución del sistema energético planetario en cifras y también establece una serie de líneas de supuestos para plantear los escenarios de futuro. Y bien, no me voy a entretener más en preámbulos y daré la palabra a Antonio para que nos dé unas pinceladas de por dónde van los tiros en el World Energy Outlook, el WEO, de este año. Adelante, Antonio. Bueno, el World Energy Outlook de este año de alguna manera sigue una cierta línea continuista respecto a los anteriores, que la idea es siempre pues transmitir una imagen de que que no va a haber problemas con la energía en ediciones no tan lejanas en el tiempo. Ahora ya parecen muy remotas, pero hace tan poco como 10 años. Siempre las previsiones que hacía la Agencia Internacional de la Energía es que habría un crecimiento sostenido, imparable de la cantidad de energía que se iba a consumir de todas las fuentes. Hace cosa ahora de hace unos 10, 12 años empezó a haber un problema evidente con el petróleo. Había una incapacidad de aumentar más la producción del petróleo crudo convencional y ya se veía que no se podía subir más. Esto, de hecho, llevó a un pico de precios que supongo que a parte de la gente se acordará. En el año 2008 pues se produjo, en julio de 2008, un pico de precios bastante espectacular. Llegamos a rozar los $150 el barril de Brent y a partir de aquí pues empezó una fase muy turbulenta de la crisis financiera que ya estaba empezando realmente desde hace unos meses antes, pero que en ese momento se volvió bastante aguda. Poco después fue el crash de Lehman Brothers y entramos en una recesión mundial muy importante. Y desde entonces el mercado del petróleo ha estado bastante revuelto porque ha habido momentos en los que el precio del petróleo se ha mantenido bastante elevado y ha causado un cierto daño a la capacidad de las economías de expandirse y ha hecho un poco, ha cronificado, ha dificultado la salida de la crisis. Desde el 2014 el precio bajó y entonces empezó a haber un cierto relajo para las economías importadoras como la nuestra y a partir de aquí pues lo que ha empezado a haber es problemas para los productores. Y un poco en este momento es lo que estamos, porque lo que describe la Agencia Internacional de la Energía esencialmente es cómo ven ellos cómo ha evolucionado el mercado de energía en los últimos años y cómo creen que ellos va a evolucionar en los años venideros. Y como digo, ha habido un cierto cambio en el paradigma. Antes pensaban en que el consumo energético de todas las fuentes crecería sin límites y la economía pues la acompañaría y que todo sería perfecto y maravilloso. Y ya desde hace unos 10 años pues cada vez van aceptando que no, que esto no es exactamente así. En el año 2010 por primera vez reconocieron que la producción de petróleo crudo convencional, que es el petróleo que vemos en las películas como gigante, ¿no? El típico pozo de petróleo que sube arriba y abajo y va bombeando petróleo, pues que este había llegado a su máximo posible de extracción y que a partir de aquí inevitablemente tendría que ir bajando, pero que no nos teníamos que preocupar porque aparecerían otras fuentes de hidrocarburos líquidos que permitirían compensar la caída de la producción de petróleo crudo. Y bueno, digamos que las alternativas que se han ido proponiendo han ido fracasando en diversas medidas. Y ahora, bueno, es todo un juego de intentar no ver la realidad. Entonces, digamos que lo que va pasando en los informes es que cada vez se va poniendo más el acento en que la eficiencia y el ahorro, pues, salvarán el día al final y que sea de esta manera que podremos seguir adelante. Y además, digamos que el problema que ha habido con el petróleo, pues, está empezando a extenderse a otras fuentes y en particular se ve que con el carbón empieza a pasar algo parecido, no es exactamente lo mismo que pasó con el petróleo. En el petróleo hay una real imposibilidad geológica de aumentar la producción de manera económica, producir petróleo que realmente se pueda utilizar a nivel social. Y en el caso del carbón el problema que hay es un problema de otro tipo, es una incapacidad física de utilizarlo, no tanto
que realmente tenga suficiente rendimiento energético y económico, sino que realmente requieres toda una serie de instalaciones para aprovecharlo y ya, pues, ya está todo muy aprovechado, no se puede mucho más. Y aparte está el problema que causa las emisiones de CO2 que son más elevadas en el caso del petróleo, aunque bueno, no son bastante en el caso de cualquier combustible fósil. Entonces, bueno, pues la Agencia Internacional de Energía se ve obligada a hacer un encaje de bolillos cada vez más complicado y entonces según el caso y el momento pues va poniendo el énfasis en una cosa en otra. Esto es bastante curioso porque uno ve los informes de evolución, las previsiones que ellos hacen en los distintos escenarios y por ejemplo en el caso del consumo de petróleo en el escenario principal que ellos tienen, que es lo que llaman el escenario de nuevas políticas, el consumo siempre va a ir más o menos por los mismos valores, va a consumir exactamente la misma cantidad de petróleo, pero de dónde va a venir este petróleo es lo que va cambiando y de manera a veces un poco salvaje de unos años a otros. A veces es el fracking, a veces son los biocombustibles, a veces son las arenas bituminosas de Canadá, a veces es el gas natural y si esto falla, pues otra vez el fracking. Y entonces van dando un poco vuelta en una serie de argumentos circulares. Ahora están utilizando los mismos argumentos que utilizaron en el año 2012, pero como digo, hay variaciones muy sustanciales de un año a otro. Y fruto, digamos, también de, bueno, de esta incertidumbre creciente que hay, de estas dificultades crecientes que ellos tienen para atrapar en sus modelos, que si quieres podemos discutir un poco por qué no atrapan la realidad con los modelos que utilizan, es que están empezando a diversificar la cantidad de escenarios que proponen, ¿no? Hace unos años proponían muy pocos escenarios, proponían uno, dos o tres, y en este último informe anual, pues ya nos están proponiendo, aparte de los tres escenarios, digamos, principales, hay uno que es el principal de todos, el de referencia, y hay otros dos que son importantes pero que no son el de referencia, pero aparte de estos tres proponen otros seis más, ¿no? Entonces ya tenemos una multiplicidad de escenarios muy grande que pretenden capturar, pues eso, la dificultad de describir el momento actual, porque lo que sí que ellos no contemplan de ninguna de las maneras es que pueda haber una restricción, una incapacidad de seguir incrementando el consumo de energía, ¿no? Y bueno, pues es este intento imposible de rizar el rizo lo que nos lleva a la situación actual. De hecho, bueno, como sabréis muchos, este documento que tiene casi 800 páginas es de pago. Sin embargo, sí que la Agencia Internacional de la Energía cuelga un resumen que sí que es de libre acceso. Y por un lado, entra en un concepto que ya habréis oído muchas veces, que es el de el pico del consumo del petróleo, el pico de la demanda, mejor dicho. Y por otro también habla del carbón como ya una fuente de energía en vías de abandonarse. Me gustaría que abundases en este aspecto y sobre todo relacionarlo con, me acuerdo de un post tuyo del huevo del año pasado, donde, bueno, explicabas cómo la Agencia Internacional de la Energía daba a entender que estamos en una situación de peak oil, pero sin mencionar la palabra. Bueno, me gustaría que hicieses unas precisiones al respecto. Sí, el tema del pico de la demanda es la manera, digamos, políticamente correcta, si no te queda más remedio que aceptar que no vas a poder incrementar el consumo de energía de una cierta materia prima, porque va a haber una incapacidad física de producirlo. Esto es muy importante enfatizarlo, de una manera que sea rentable energética y económicamente, porque uno podría coger y sacar mucho más petróleo, pero haciéndolo a fuerza bruta, gastando una cantidad de energía absolutamente increíble, entonces sacarías más, pero en el fondo perderías energía, ¿no? Y esto evidentemente no te interesa. Entonces, la gran dificultad es conseguir producir un petróleo rentable energéticamente, rentable económicamente y rentable al final socialmente, es decir, que una sociedad se pueda sostener sobre este petróleo. Entonces, delante de esta dificultad, esta incapacidad realmente de poder seguir aumentando la producción de petróleo, generalmente ellos lo que suelen hacer, no solo ellos, pues digamos la visión un poco economista clásica, es hablar de pico de demanda, ¿no? En el sentido de decir, bueno, estamos sufriendo una gran transformación de carácter tecnológico, más esto, no nos engañemos, vende mucho, ¿no? Esto es un tipo de mensaje que resulta atractivo en general a la sociedad. Estamos haciendo la gran transición hacia las fuentes de energía renovables y entonces gracias a esto está disminuyendo el apetito por el petróleo, se necesita menos petróleo, estamos llegando al pico de la demanda de petróleo y entonces, bueno, pues lo que pasará es que de una manera suave y tranquila se irá abandonando el uso del petróleo y si al final el consumo desciende no es porque sea imposible producir petróleo rentable en todos estos tres aspectos, energético, económico y social, no creo que sea imposible, sino que simplemente lo que sucede es que ya no se quiere, ¿no? Esto es muy fácil de desmontar, o sea, este tipo de aproximación al problema es muy fácil de desmontar porque uno lo que hace es simplemente estudiar cuáles son las curvas
de elasticidad de la demanda del petróleo y uno lo que ve es que la demanda de petróleo se ha vuelto completamente inelástica. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, aunque quiera, aunque esté dispuesto a pagar un precio más elevado, lo que sucede es que la producción sube muy poco y esto es lo que suele pasar cuando una materia prima se vuelve escasa. Se juega mucho la confusión y esto es una confusión interesada. Que yo entiendo que hay gente que esto evidentemente puede causar cierta complejidad, que es el tema de que el precio del barril ahora mismo está relativamente bajo, aunque ha empezado a repuntar haciendo que, bueno, si es que el precio del barril está bajo es porque no hay una demanda suficiente, lo cual es una verdad a medias, es decir, lo que ha pasado es que durante un periodo de precios, un periodo relativamente largo de precios relativamente elevados, como ha sido el 2011 al 2014, se ha acabado haciendo daño estructural a la economía, sobre todo en China. Aquí también, aquí esto ha sido unos frenos que ha habido a la recuperación, pero fundamentalmente en China, que es la gran factoría del mundo y que depende mucho del petróleo barato, entre otras cosas, para poder exportar todos los bienes que ahí se producen. Pues, digamos, cae el consumo y ha caído el precio por razón de esto, ¿no? Porque ha habido una caída significativa, no enorme, recordemos que el precio es muy inelástico, con lo cual pequeñas variaciones de la producción, tanto arriba como para abajo, llevan a grandes variaciones del precio, y por este motivo el precio se ha mantenido bajo, ¿no? Porque realmente no había una demanda suficiente para cubrir la producción, ¿no? Entonces, digamos que si uno mira lo que pasa con la producción realmente está bastante estancada, no hay variaciones significativas de la producción desde hace unos 4 o 5 años. Aquí también se juega muchísimo a la confusión, se dice, no, es que va subiendo, pero se van añadiendo categorías extrañas, espurias, como por ejemplo las ganancias de proceso, ¿no? Que es lo más que ocupa un barril de petróleo después de ser procesado en una refinería, aunque no hay una ganancia real de energía, simplemente es que ocupa más volumen. Y a veces pasa que, pues, según el tipo de petróleo que procesas, pues puede haber un mayor aumento del volumen, sin que en ningún modo alguno signifique un mayor aumento de la energía y demás. Y entonces, como digo, pues bueno, pues se pretende hacer ver que lo que está pasando simplemente es que no hay una demanda porque, digamos, que está una sustitución tecnológica, la economía va a crecer porque vamos a pasarnos a otro tipo de fuentes. Y lo que sucede es, ha habido una caída de demanda estos últimos años, motivada fundamentalmente por la incapacidad de pagar unos precios muy elevados, y esto ha generado una contracción. Esto, como digo, a España la ha anclado bastante hasta el año 2014 en las posibilidades de crecer económicamente, justamente, y no por casualidad, cuando cae el precio del petróleo es cuando España empieza a sacar cabeza, empieza a remontar, y es por el mismo motivo, cuando el precio vuelva a subir, que España volverá a hundirse. Y en realidad no ha habido una sustitución. Uno mira los sistemas que pueden aprovechar petróleo o los que utilizan fuentes renovables y la penetración de los sistemas renovables para usos industriales o para, por ejemplo, la automoción, pues no han aumentado significativamente. O sea, el que utiliza electricidad lo sigue utilizando, pero no se ha producido un grandísimo incremento del consumo de electricidad y mucho menos de origen renovable. De hecho, uno mira la evolución general del consumo de electricidad y es una curva que es bastante plana en toda Europa. De hecho, ha habido, si uno lo mira, pues el último lustro, lo que ha habido es un decrecimiento del consumo de electricidad. Entonces, esto casa mal con este discurso de es que se está produciendo una sustitución y se está produciendo un pico de demanda. No, no, no. Lo que está pasando es que, oye, cuesta mucho la energía, que esto es cosa que todos sabemos cada mes cuando tenemos que pagar el recibo de la luz o en algunos momentos cuando vamos a la gasolinera, ¿vale? La energía cuesta mucho y entonces solamente si baja el precio, pues podemos permitirnos el lujo de levantar un poco cabeza, como ha hecho España, digo, en los últimos años, pero tan pronto empieza a subir, pues otra vez volvemos a bajar. Más bien el fenómeno que estamos padeciendo es uno distinto, hay una incapacidad física de aumentar la disponibilidad de petróleo barato, de petróleo asequible, que sea rentable en todos los aspectos, y entonces como cada vez va a haber menos, porque además la producción va a ir disminuyendo progresivamente, pues cada vez vamos a tener más dificultades económicas. Entonces yo digo, es el escenario completamente diferente del pico de demanda. El pico de demanda se basa en la idea de que hay una sustitución y la economía crece. El pico de oferta se basa en la idea de que hay sufrimiento económico y se produce volatilidad de precio. El precio a veces es muy alto, a veces es muy bajo y va oscilando, como más suele pasar en las materias primas con demanda inelástica, ¿no? Que es una demanda prisionera, que lo único que sucede es que, bueno, cuando sube mucho el precio, pues se destruye una parte del sector. Y aquí, claro, aquí estamos hablando de que el petróleo tiene influencia en muchos sectores económicos. Entonces, como digo, es una manera muy cómoda de intentar camuflar el problema, pero no se da ninguno de los síntomas que tendrían que darse en un pico de demanda, más bien se da los que se producen en un pico de producción. Respecto al tema del carbón, pues bueno, digamos que ahora mismo el país donde ha crecido más, ha crecido de una manera absolutamente vertiginosa el consumo de carbón en los últimos 20 años es China, y China ha llegado a su máxima capacidad de absorber carbón, de ser capaz de consumir el carbón para sus usos. Fundamentalmente, en el caso de China, el carbón se consume para producir electricidad en centrales térmicas
y llega un momento que realmente es que tienen tantísimas centrales térmicas en el territorio que cuesta más integrar una más, y es todo el problema de la gestión del transporte del carbón a la central, la gestión de todos los residuos, y luego el problema de la contaminación, que es muy severo, y Chile simplemente es que no puede aprovechar más carbón. Aparte de que por razones geológicas sus minas ya están llegando también a su máximo de explotación, pero bueno, ellos podrían utilizar carbón de otros sitios, de Australia típicamente, donde importan mucho, pero es que ha llegado a una incapacidad de consumir más carbón. Como en otros países, digamos, el mercado de carbón está bastante maduro, el único en el que no estaría tan maduro es en la India, que es en lo que confía más la Agencia Internacional de la Energía. Esto nos lleva al pico del carbón, a la imposibilidad de conseguir incrementar el consumo de carbón, que aquí no sería tanto por una imposibilidad económica o energética como por una imposibilidad social. Es decir, es socialmente imposible consumir más carbón, pues sobre todo por el gran problema de contaminación que causa, que ya, como digo, es muy elevado en todos estos sitios. Al final, de manera práctica, aunque no es como en el caso del petróleo, que ahí se dan todos los factores a la vez, en todo caso, de manera práctica, implica una incapacidad de aumentar el consumo de carbón, de aumentar la producción de carbón, digamos, rentable que podamos utilizar, y eso pues nos lleva pues a un declive. Que en el caso del carbón podría ser más lento que en el del petróleo, porque el gran problema también que tiene el pico del petróleo es que el decaimiento, una vez pasado el máximo, después de unos años de más o menos meseta, de que no cambia mucho el consumo de petróleo, es que seguramente la caída de la producción será bastante precipitada. El carbón será más lenta, pero claro, tenemos el problema de que estamos hablando de las dos fuentes de energía que entre las dos proporcionan el 60% de toda la energía que se consume en el mundo. No es ninguna tontería. Bien, respecto a lo que comentas, bueno, un apunte sobre la evolución de los precios del petróleo. Nos movemos ahora en entornos de los 60 euros barril y varias fuentes apuntan al año 2018 como un año de fuerte repunte en precios. Sí. Bueno, nada, simplemente si quisieses hacer un comentario al respecto y también saber qué es lo que dice la Agencia Internacional de la Energía sobre los precios del petróleo. Sí, mira, en marzo de este año sacaron un informe que además iba bastante en línea con un informe de unos meses antes del banco HSBC, en el que se apuntaba que justamente debido a la gran desinversión de las compañías petrolíferas en el negocio de producir más petróleo, en el negocio upstream, la parte de buscar nuevos yacimientos y ponerlos en línea, ellos esperaban, en el caso de la Agencia Internacional de Energía, que antes de que acabe el año que viene se produzca un pico de precios al petróleo. ¿Por qué? Porque debido a esta falta de inversión no está llegando la nueva producción que tendría que ir sustituyendo a la vieja que va decayendo, y entonces en un momento lo que va a pasar es que va a caer la producción. De hecho, digamos, ya estaría empezando a caer, ¿no? Y ellos, como digo, tanto HSBC como la Agencia Internacional de Energía esperaban que se produjera un pico de precios antes de que acabe el año que viene. Y bueno, hay otros analistas, Bloomberg y demás, que ellos a lo que apuntan es pues que hacia el 2019, como muy tarde el 2020, se produciría este pico de precio. Hay que decir que si uno mira la caída total de la inversión petrolera durante los años 2015 y los años 2016, de todo el sector, se sitúa alrededor del 46%, es decir, están invirtiendo un 46% menos, bueno, a finales del 2016, están invirtiendo un 46% menos de lo que invirtieron en el año 2014. Sí, Hay que aunque este también, año parece que se está estabilizando, ¿verdad? No hay una sí, caída tan fuerte. este año de hecho ha habido un pequeño repunte en la inversión, pero es muy curioso porque si quitas los Estados Unidos lo que hay es una bajada. O sea, que tú miras la Ya. inversión global, sí, esto es muy curioso, esto es muy interesante, además esto merece la pena comentarlo. Realmente lo que ha sucedido es que a nivel global hay una bajada de la inversión, o sea, se mantiene la tendencia a la baja, pero ha habido un incremento considerable de la inversión en Estados Unidos, y esto esencialmente es el efecto Trump. Es decir, las compañías que de hecho estaban perdiendo mucho dinero explotando el petróleo de fracking en los Estados Unidos han encontrado un incentivo para explotar esa fuente local, porque Trump de hecho ha prometido un montón de exenciones fiscales, de rebaja de tasas, incluso no sé si alguna ayuda económica directa, en un sector que de hecho estaba muy comprometido, estaba en un riesgo muy grande porque estaban perdiendo muchísimo dinero. Esto es una idea hacia adelante un tanto estúpida, pero geoestratégicamente para los Estados Unidos podría tener sentido. O sea, Trump no es un personaje precisamente que despierte mucha simpatía por sus grandes habilidades intelectuales, pero digamos que desde un punto de vista, mirando con cierta perspectiva, puede tener un cierto sentido que Estados Unidos haga una apuesta por intentar mantener una posición más hegemónica a base de invertir de manera brutal en su propio sector de los hidrocarburos, a pesar de ser deficitario,
pasar de un sector en el cual se está perdiendo dinero, en el fracking se pierde dinero y se pierde mucho dinero. A ver, entonces, como digo, se ha producido un ligero incremento de la inversión global durante este último año. No recuerdo la cifra exacta, pero creo que es un poco superior al 5%. Pero si uno descuenta a los Estados Unidos, en realidad lo que se ha producido es una bajada de la inversión. Entonces, esencialmente lo que ha sucedido es que en Estados Unidos se ha producido un incremento muy sensible de la inversión en explotación y desarrollo de nuevos yacimientos. Y esto esencialmente se debe al efecto Trump, porque el señor Trump está fomentando que esencialmente se exploten hidrocarburos patrios. Entonces, lo que está haciendo es dar una serie de exenciones fiscales, dar una serie de facilidades importantes para que se desarrollen estos yacimientos locales, fundamentalmente el fracking, a pesar de que se pierde dinero con ellos. Entonces, se está apostando por unas fuentes deficitarias, pero que permiten a los Estados Unidos mantenerse una posición hegemónica, en este caso hegemónica en el sentido de disminuir su dependencia del exterior. Claro, esto no sale gratis y dado que lo que está haciendo es desviar recursos propios para mantener una actividad que es deficitaria, esencialmente lo que está produciendo es una devaluación interna, lo que está favoreciendo es una pérdida de prestaciones sociales, bueno, al final de algún sitio tiene que salir el dinero que se deja de cobrar o que directamente se invierte en estas empresas para que se mantenga una producción local. Se tiene que decir que Estados Unidos ha aumentado muy considerablemente, ha más que duplicado su producción con respecto a los valores que tenía hace 5 años, gracias al petróleo de fracking. Y el petróleo de fracking estaba ya en retroceso. El año 2016 ya se vio una caída bastante considerable de la producción, de más del 10%, pero en este momento, a finales del 2017, de hecho, ha recuperado los niveles que tenía antes de esta caída. Lo que es muy difícil es que los pueda mantener, porque, claro, los yacimientos que van quedando son cada vez peores, menos rentables, cuesta más esfuerzo, etcétera, etcétera, pero permite mantener un poco este juego, ¿no? Entonces, a costa de, digamos, empeorar las condiciones de vida de su población, consigue mantener esta posición un poco hegemónica. El resto del mundo no juega a este juego, juega a otros juegos diferentes, y particularmente yo por lo que estoy bastante preocupado es por la situación de Europa, porque Europa, claro, no tiene recursos propios que pueda explotar de la manera que los explota Estados Unidos, aunque sean más o menos deficitarios, y a Europa, yo creo que la única salida que le queda es intentar apropiarse de recursos que estén más o menos cerca de su área geográfica, de influencia. Pero en todo caso, bueno, con respecto a lo que comentábamos, pues eso, que la inversión a nivel global ha aumentado gracias a que ha aumentado mucho en los Estados Unidos. El resto del mundo sigue la tendencia a la baja porque las condiciones objetivamente no son buenas para el negocio, porque con un precio de barril incluso los actuales de 60, $63 el barril, todavía se pierde dinero en prácticamente todas las explotaciones. Sí, aparte, el propio informe del WEO 2017 también apunta al gas de fracking como la panacea, ¿no? Lo pinta así como Estados Unidos como gran productor e incluso exportador. Sí, esto es bastante absurdo. Sí. Además, de todas las cosas que se comentan del web, yo cuando vi esta fue la que me quedé, la verdad, bastante alucinado, ¿no? Primero porque el gas de fracking, y esto es una cosa muy conocida, y las cuentas son muy simples, el gas de fracking, si el petróleo de fracking es marginalmente rentable, es decir, hay sweet spots, lugares adecuados y tal, donde realmente pues la producción puede salir a cuenta, con un precio de barril relativamente alto, $80 el barril o así, algunos mejores quizá con $60 el barril, el gas siempre es ruinoso. El gas de fracking uno siempre pierde dinero y esto es una cosa más que es conocida desde el principio, además por muy buenas razones, ¿no? Entonces, no deja de ser extraño, ¿no? Que se haga este panegírico del gas natural, pero es que además la cosa llega hasta el extremo, que es muy interesante cuando uno mira los datos que dan en el informe de la Agencia Internacional de Energía, uno ve claramente un clarísimo y fuerte retroceso de la producción de gas convencional, que esta sí que es rentable, durante los próximos años según sus previsiones, y un incremento absolutamente alucinante e inverosímil de la producción de gas de fracking en los Estados Unidos, pero que llega hasta el extremo de que para el año 2040 pues la producción de gas de los Estados Unidos ellos solos gracias al fracking será la quinta parte de la producción mundial, ¿no? Teniendo en cuenta que el gas convencional pues nada, será de lo que produce Estados Unidos pues será como un 20% o una cosa así, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, que se sabe que se pierde muchísimo dinero, no tiene mucho sentido, pero es que además encima el problema que tiene el gas es que es una materia que es mala de comerciar, ¿no? Porque es un gas, ¿no? Entonces, para poderlo transportar, pues la manera más práctica, la que tiene menos costes, es a través de un gasoducto, ¿no? Por ejemplo, el caso de España está bastante bien ejemplificado. Nosotros
el 60% del gas que se consume en España, depende del año, pero digamos en promedio más o menos el 60% viene de Argelia, y de este 60%, digamos, hay el 50% sobre el total, ¿no? De este 65% lo divides en 50 y 10, 50 viene a través del gasoducto y 10 viene a través de buques metaneros. Y luego hay un 40% que viene de otras fuentes a través de buques metaneros. En un proceso que es muy costoso, y estamos hablando más de infraestructuras que requieren una gran inversión inicial y con un tiempo de recuperación de la inversión pues bastante elevado. Es decir, tienes que estar muy seguro de que esto se va a mantener como un buen negocio durante muchísimo tiempo. Entonces, hace una discusión además larguísima sobre cómo podrían hacer, todos los hubs que podrían hacer para la exportación de gas natural. Desde Estados Unidos, además, parece que está muy, muy, muy centrado en lo que podría hacer Estados Unidos a nivel del gas. Es que esto a lo mejor es, sin exagerar, pues el 20% del huevo está dedicado a eso, a hablar de cómo podrían hacer los Estados Unidos para exportar el gas. Y al final dices, bueno, pues es que es absurdo, si es que ni vas a poder mantener esta producción, ni es económica. Además es que es gracioso porque una de las gráficas que ellos dan, que es cómo cambia la demanda de gas en función del precio, muestra muy claramente que a los precios a los que se produce el gas natural de fracking, forzosamente la demanda se tiene que contraer, ¿no? Porque aquí, digamos, el gas es una manera de cuantificarlos por millones de unidades térmicas británicas, millones de BTUs, y entonces, bueno, pues el precio, digamos, de transición es aproximadamente unos 4 millones de BTUs, que este es el precio mínimo el que se puede sacar gas de fracking, y normalmente necesitas precios bastante más elevados, necesitas precios de orden de 6, 8, incluso $12 por BBTU. Y a $12 por BBTU la demanda se contrae a lo bestia, se contrae a un ritmo del casi el 10% anual, ¿no? No es una exageración. Pero incluso los $8, que esto es lo que ha sido habitual en las mejores épocas de la explotación del gas, las tasas de declive de la demanda están en el 5 o 6% anual, son muy, muy, muy elevadas. No tiene ningún sentido, es que de hecho los datos que os dan son contradictorios con esta visión tan idílica. Y esto, insisto, sin contar con el enorme coste de inversión que implicaría hacer todas las modificaciones en los puertos de exportación para hacer la liquefacción del gas natural y luego que tengas al otro lado del Atlántico o donde sea, o del Pacífico, pues las plantas de regasificación adecuadas para poder aprovechar este gas, ¿no? No tiene ningún sentido, pero sí, como digo, el huevo le dedica muchísimo tiempo a intentar realizar este otro riesgo que también es complicado. ¿Sí? Bien, esto nos lleva a hablar lo has comentado antes de pasada, a hablar de modelos, ¿no? Como la Agencia Internacional de la Energía lanza una serie de modelos que muchas veces entran en pleno conflicto con la realidad. Este año, como novedad, introduce el modelo de desarrollo sostenible, es decir, uno de los escenarios se llama desarrollo sostenible, un oxímoron por todos conocido y que además suele ser una manera de hablar de más que desarrollo, crecimiento, y más que sostenible, sostenido, que es lo que se pretende. Perdón. Bueno, me gustaría también que hicieses algún comentario respecto a los escenarios y qué dosis de realidad te parece que tienen respecto a cómo está la situación. La Agencia Internacional de la Energía utiliza un modelo que ellos llaman el modelo de economía y energía, pero es un modelo que, al contrario de los modelos, digamos, más serios, como por ejemplo el que estamos desarrollando nosotros en el proyecto MEDEAS, o otros modelos de dinámica de sistemas más sencillos que se desarrollaron hace tiempo, pues es un modelo en el cual, digamos, el crecimiento económico y el crecimiento de la población vienen forzados externamente. Es decir, uno lo que está haciendo esencialmente es suponer que el PIB crecerá tanto cada año, y es que además es muy curioso, independientemente del escenario que se esté considerando, ellos asumen que este va a ser el crecimiento del PIB. En todos los escenarios, y esta es una de esas cosas que hace que sea bastante absurdo todo el planteamiento que se hace, en todos los escenarios se están contemplando los 9, el crecimiento del PIB ya viene dado, este año va a crecer tanto, el año que viene va a crecer tanto, ¿vale? Y también el crecimiento de la población. Como si la energía fuera una cosa que se pudiera desconectar hasta ese punto de la economía y de la evolución de la población, cuando, bueno, esto es una falacia evidente porque energía es la capacidad de hacer trabajo y justamente porque tienes energía puedes producir más bienes y servicios, que al final es lo que acaba midiendo normalmente. Pues, como digo, al final, como la energía es la capacidad de hacer trabajo y gracias a que podemos hacer trabajo útil, podemos producir bienes y servicios, pues al final, lógicamente, cuanto más energía tienes más capacidad de producir más PIB, ¿no? Y si te falta energía, que es justamente el problema, que puedes empezar a tener restricciones en el acceso a la energía,
pues lógicamente tu PIB va a ser difícil para crecer. Obviamente la eficiencia puede ayudar, pero también hay que entender que cuando uno ahorra energía de una manera, no la usa para hacer una cosa, pues puede utilizarlo para hacer otra. Y entonces al final el problema que hay es que uno siempre tiene tendencia a utilizar toda la energía disponible porque la energía en el fondo te da capacidad de hacer trabajo y por tanto te da la posibilidad de producir bienes y servicios y ganar dinero al final, ¿no? Es lo que cuenta. Entonces, tampoco la eficiencia es una panacea y evidentemente en un modelo orientado hacia el crecimiento, pues toda la energía que se ahorra de una manera, pues se utilizará de otra. No se va a ahorrar al final, en definitiva, ¿no? Alguien la aprovechará. Entonces, como digo, el gran problema de estos modelos es que se impone desde fuera el crecimiento de la economía y de la población y como al final sí que se ve, los modelos más o menos sí que incorporan una imposibilidad física de hacer crecer la producción a los ritmos que les gustaría, todo el truco está en las dosis de eficiencia que ellos meten, ¿no? En la implantación de las fuentes de energía renovables, porque de estas, digamos, no tienen cuantificadas que tienen límites y también tienen límites, pero son límites que entienden peor y que no los tienen bien cuantificados. Además, bueno, tenemos que olvidar que hay actualmente una gran polémica en marcha entre varios investigadores, Jacobson por un lado y otros investigadores que les están diciendo que, bueno, que unos proponen un modelo 100% renovable que es perfectamente implantable, otros dicen que no, y la cosa incluso ha llegado a los tribunales, bueno, es un auténtico disparate. Pero digamos, como ellos no cuantifican que haya límites a las renovables, toda esta dificultad de tener la energía para crecer al ritmo que querrían, aumentar el PIB al ritmo que querían, pues la consiguen resolver centrándose en la producción renovable y centrándose en la eficiencia, en el hecho de que vamos a ser más eficientes utilizando la energía fósil que vamos a utilizar. El problema de todo esto es que, bueno, pues nos lleva a ritmos de crecimiento de la implantación renovable y a ritmos de crecimiento de la eficiencia que son absurdos porque contradicen los datos históricos, ¿no? El crecimiento del consumo de la producción de energía renovable, si uno los mira en términos porcentuales, sí que serían perfectamente alcanzables, pero claro, los términos porcentuales son un poco engañosos, ¿no? Porque cuando tú produces muy poquito, duplicarlo es algo muy sencillo. Pero cuando tú ya estás produciendo mucho, cada vez te va costando más, te va costando cada vez más duplicar, ¿no? O incrementar un cierto porcentaje. No es lo mismo aumentar tu sueldo cuando ganas 100 euros al mes que cuando ganas, perdón, no es lo mismo incrementar un 10% tu sueldo cuando ganas 100 euros al mes, que eso implica incrementarlo 10 euros, que cuando ganas 10.000 euros al mes, que esto implica incrementarlo 1.000 euros más, ¿no? Entonces, en ese sentido, los porcentajes absolutos de crecimiento de las energías renovables son muy elevados, que tendrían que mantenerse durante muchísimo tiempo, durante 25 años. Y bueno, y los de la eficiencia es que simplemente contradicen toda la evidencia histórica anterior, es decir, no nos están hablando de crecimientos de la eficiencia por encima del 2 y el 3% anual, cuando lo que normalmente se suele observar son ritmos de crecimiento de la eficiencia por debajo del 1% anual, ¿no? Entonces, bueno, si esto, digamos, es para poder hacer cuadrar un modelo en el cual, digamos, la economía, el crecimiento del PIB y el crecimiento de la población viene fijado externamente, con un modelo en el que se intenta decir cómo va a tener que ser el consumo de energía en función de una serie de limitaciones que hay. Y en el caso del desarrollo sostenible, la variable en la que se han fijado más que las limitaciones en el consumo de energía, la variable en la que realmente se han fijado es las emisiones de CO2, ¿no? Ellos lo que dicen es cómo se puede conseguir que las emisiones de CO2 no sobrepasen ciertos umbrales, fundamentalmente más que las emisiones, las concentraciones de CO2 y de gases equivalentes en la atmósfera no superen los umbrales que se consideran peligrosos. Lo que es curioso, además, con la introducción de este nuevo escenario de desarrollo sostenible, es que ellos de alguna manera ya están reconociendo que un escenario que utilizaban el año pasado, que es el de 450 partes por millón de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, no se va a cumplir. Entonces ellos lo que hablan es de los objetivos de calentamiento y demás, a pesar de que en el camino, en algún momento, se va a superar las 450 partes por millón. Y entonces aquí entra otra de las grandes falacias, pero esta gran falacia también afecta a los escenarios del IPCC, que es suponer que se van a implementar a escala masiva sistemas de captura y almacenamiento de carbono, de tal manera que se va a ser capaz de reducir la concentración de lo que ya está emitido con métodos que van a ser pues económica y energéticamente rentables, lo cual, bueno, pues por muy buenos motivos físicos no deja de ser un disparate, que evidentemente se tiene que intentar hacer, pero con los métodos que se está proponiendo pues no va a poder ser. Entonces, como digo, unas grandes dosis de irrealidad, de un incremento muy grande de la energía renovable, un incremento por encima de lo que se conoce históricamente de la eficiencia
y además, pues por lo que hace la parte de emisiones, un incremento increíble de los sistemas de captura y almacenamiento de carbono que además no existen en este momento a escala comercial, con lo cual están suponiendo que se va a producir un grandísimo desarrollo tecnológico muy rápidamente que va a poder permitir contener las emisiones, o como digo, enormes dosis de pensamiento mágico. Sí, parece que tenemos a Oriol. Buenas tardes, Oriol. Hola, hola, buenas tardes. Me ha Bueno, se costado un incorpora poco, un sí. poco tarde, pero hemos tenido unos problemas técnicos. Sí. El Windows me la ha jugado un poco. Bien, quería hacer un comentario antes de darte paso, Oriol, con Antonio. Pues has estado mencionando el tema de los gases de efecto invernadero y he visto que el WEO de este año hace mención, bueno, hay una apuesta evidente por el gas, diciendo que, bueno, que el petróleo tendrá su pico de demanda y que el carbón también está llegando a su fin por motivos ambientales. Y esta apuesta del gas hace que tenemos que tener en cuenta las emisiones de metano debido a fugas, etcétera. Me ha parecido una aproximación novedosa, no sé si es así, nos lo puedes confirmar y bueno, ha habido algún artículo que ha aparecido en prensa de Samuel Martín Sosa haciendo hincapié en que bueno, la industria del gas natural pues que se autoetiqueta de menos emisiones respecto a los demás hidrocarburos. Creo que realmente hay una problemática con el metano, que es un gas que, como sabemos, es muchísimo más potente en cuanto a potenciador del efecto invernadero y, por tanto, del cambio climático. Sí, este tema, efectivamente, yo no lo comento en el post que hice, pero efectivamente en el WEO le dedican toda una sección, porque evidentemente esto es un motivo de preocupación, porque además ya no es solo la propia extracción del gas, pero incluso las explotaciones de petróleo de fracking, muchas veces se acaba escapando metano a la atmósfera, ¿no? Entonces, esencialmente lo que dicen, sí, bueno, esto es verdad, esto lo sabemos y demás, pero gracias a las nuevas políticas, a la regulación y a las mejoras en la tecnología, digo por resumir, es mucho más largo, este problema se va a minimizar. La cual cosa, pues, no deja de ser de nuevo, pues, otra dosis más de pensamiento mágico, Otro brindis ¿no? al sol. Bastante peligrosa. Sí, 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 pero además muy peligrosa porque efectivamente lo que tú dices es cierto. Es decir, y además no hay que olvidar que muchas veces los pozos, una vez abandonados, aunque tú los selles, por ejemplo, sobre todo los pozos que se hacen con fracking, que tú creas un sistema de fracturas, que has inducido una permeabilidad artificial en la roca, con el sistema de fracturas que has creado, al final, digamos, el gas acaba encontrando por dónde escaparse, ¿no? Y esto es una cosa que se ha podido verificar. Y esto tiempo después, ¿no? Entonces, claro, esto es bastante problemático porque efectivamente, claro, digamos, a igualdad por caloría, tú puedes tener a lo mejor un tercio de emisiones de CO2 utilizando gas natural con respecto a utilizar el carbón que más emisiones de CO2 tiene, pero el problema es que si se te escapa una cantidad relativamente pequeña de CO2, pues como sabéis, a 5 años vistas el potencial digamos, de calentamiento del metano es como unas 30 veces el del CO2, ¿no? Que esto va a ser un número que han revisado hace poco, antes se decía 25, y la Ahora última el revisión del coeficiente está IPCC en pues nos dice que es... 34. ¿Eh? 34. No, esto es a un año vista, pero cuando es a 5 años vista, Sí, claro, es que esto depende de en qué periodo de tiempo. El metano con el tiempo se va degradando, y se acaba convirtiendo en CO2. Entonces, tienes que ver toda la curva de evolución. A 5 años vista, el potencial que tiene de calentamiento es de 30. sí, sí. 30 veces el CO2. Bien, pues aprovechamos para dar paso a Oriol. Buenas tardes, Oriol. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, con Antonio hemos hecho un repaso del World Energy Outlook recién salido del horno, de noviembre de este año. Hemos tocado un poquito, bueno, cómo toca este informe, pues un eufemismo para hablar del pico del petróleo, que le llama el pico de la demanda del petróleo, cómo también deja el carbón en un segundo plano por dificultades principalmente ambientales y por baja aceptación social. Y como hay una apuesta evidente por el gas, donde pues las tecnologías de fracking en Estados Unidos pues las pone como paradigma de incrementos en Sí, la bueno, lo que explotación de comentabais, yacimientos. sí, lo que se comentaba sobre, evidentemente, el fracking está muy relacionado con las emisiones de metano, pero también el tema del permafrost Sí. deshaciéndose, ¿no? O sea que contener el tema del metano es imposible, pero me preguntaba mientras estaba hablando Antonio, y a lo mejor nos puede explicar, ¿hay algún diseño real usable para que se pueda plantear realmente para
realmente capturar el CO2 emitido es que Aparte yo de he los visto árboles, A ver, el CO2 ya emitido, ciencia los únicos sistemas son básicamente basados en sistemas biológicos, claro. Algas más que nada, de hecho se han propuesto varios experimentos de geoingeniería que se basan en el tema de fertilizar el océano para incrementar la producción primaria, para que haya proliferaciones de algas que luego estas se mueren y van al fondo capturando el CO2. Si existe más en las algas que en las plantas terrestres porque son mucho más efectivas, produciendo biomasa y por tanto absorbiendo CO2. En todo caso, estaríamos hablando de unas escalas tremendamente masivas y además con un potencial de crear otros problemas, porque es lo típico de jugar a aprendiz de brujo, ¿no? Tú dices, bueno, yo supongo que toco esto y solo afecto a aquello, pero afectas a muchas más cosas y siempre tienes consecuencias inesperadas. Si no es a través de la biomasa vegetal, no, el CO2 ya emitido no hay ninguna otra posibilidad de ser absorbido. Una cosa es absorberlo antes de ser emitido, en el momento de ser emitido, ¿no? Cuando se está quemando la central, con esos sistemas de inyección subterránea que también tienen un montón de problemas, aparte de su bajísima eficiencia, porque tiene un consumo energético muy elevado, y luego que además no puedes garantizar la estanquidad del reservorio donde lo estás metiendo, ¿no? Puede haber un terremoto o ya se produce una fractura, acordaos del castor, ¿no? Empiezas a inyectar gas a presión y se te puede fracturar, ¿no? No sé exactamente cómo va a responder el reservorio. En realidad es bastante absurdo, ¿no? Lo que habría que hacer simplemente es dejar de emitir. es lo más sencillo. sobre el tema de las algas en el océano, si tengo bien entendido, el fitoplancton se está reduciendo la masa de fitoplancton en los océanos, ¿no? Tú te dedicas al Bueno, tema esto o no no, estás. como dicen en inglés, ¿no? El jurado todavía está reunido, ¿no? Se tiene que ver, depende, porque hay sitios donde claramente se está produciendo acidificación y problemas de eutrofización, que son entornos oligotróficos donde es más difícil que haya producción, pero en otros sitios se produce únicamente a temperatura y también si hay más resuspensión, depende del viento, depende de muchísimas cosas. No es evidente, hay sitios donde se ha reducido la producción primaria, pero en otros sitios se ha incrementado a escala global, en otros se ve decir, no es un tema también que esté yo mirando, pero no estaría seguro de que se haya podido comprobar que haya así. Ya veremos. No lo sé. No lo sé. Lo Pero que se me sí, antoja complicado si evaluar realísticamente o con un realismo utilizar algas cuando no se tiene claro incluso si tenemos más o menos fitoplancton, ¿no? Es un poco realista. sí, y además hay una cosa que es bastante preocupante. El año pasado, por primera vez, la Tierra produjo emisiones netas de CO2, es decir, aparte de las emisiones antropogénicas, la Tierra generalmente funciona como un buffer, una parte de las emisiones las absorbe. Pues el año pasado la Tierra tuvo un balance positivo, es decir, hubo liberación la Tierra liberó más gases de efecto invernadero que los que retuvo. Fundamentalmente también por escapar al permafrost, ¿no? O sea, estaríamos en lo que llaman los tipping points, ¿no? El tema de que se produce una aceleración de la cantidad de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera incontrolable, porque se desencadenan ciertos procesos nuevos y digamos, los propios fenómenos naturales de la propia Tierra contribuyen a acelerar el problema, ¿no? Pero bueno, no sé si queréis hablar de esto. No, bueno, yo aprovechando que tenemos a Oriol y ya no queda mucho programa, no sé si has podido mirarte un poco el resumen ejecutivo del World Energy Outlook y si querías añadir algún comentario, algún punto de vista. Bueno, yo en mi caso, casi como llegaba al final, bueno, saludar y poco más. No voy a añadir porque me he perdido todo. Bien, a Oriol, perdón, a Antonio ya también para ir acabando, un apunte que él ha hecho en uno de sus primeros comentarios sobre la electrificación del sistema energético. Parece que el WEO pues hace una apuesta por electrificar y por el vehículo eléctrico y bueno, ya todos sabemos o la mayoría de los que están escuchando el programa pues las dificultades que tiene electrificar pues usos que ahora mismo están alimentados por combustibles fósiles. Pero bueno, a ver esto a escala planetaria, pues qué significado tiene y si no será otra escapada hacia adelante en un escenario poco realista otra vez. Pasa una cosa, yo cuando lo vi me quedé bastante sorprendido. Si uno mira
Particularmente pienso en una figura, la tengo delante, la 6.4 del huevo. Es muy curiosa esta figura, porque esta figura básicamente contempla que a escala de los países occidentales, los países desarrollados, el incremento del consumo de energía eléctrica será muy pequeñito. Están contemplando básicamente una demanda casi plana de electricidad en los países occidentales, esos, los países de la OCDE. Eh, si no recuerdo mal, no encuentro el porcentaje, pero parece que están hablando de pues mira, que es la Unión Europea es un 0,4% de incremento anual de aquí al 2040, es decir, un 10%, ¿no? Es muy poco, ¿eh? Piensa que generalmente se está hablando a una escala de 25 años de duplicar los consumos de energía, pues aquí hablan de incrementarlo un 10%. Y particularmente llama la atención lo poquísimo que se incrementa la energía eléctrica para el transporte. De hecho, ellos, para el caso de los países de Europa, están pensando que el coche eléctrico representará solamente el 14% en el año 2040 de todos los coches que circularán. Eso será este porcentaje pequeño. Los porcentajes de crecimiento son más significativos, son de los del 50% en el caso de las economías en desarrollo, ¿vale? Pero con todo, es muy curioso porque, digamos, hay una cierta autocontención en el WEO sobre el tema de lo que se va a incrementar el consumo de energía eléctrica. En parte porque supongo que ellos se están dando cuenta de que hay muchos cuellos de botella en el uso de la energía eléctrica. Entonces, en particular, pues está el tema de que si incluso aunque tú pienses que va a haber una gran implantación renovable, está el tema de la gestión de la intermitencia, está el tema de, bueno, la disponibilidad real, de los recursos renovables, etcétera, etcétera. Y aquí yo creo que sobre todo lo que ellos están apoyando es en estos incrementos absolutamente absurdos e irracionales que están haciendo de eficiencia en el uso de energía, que además piensan que va a ser particularmente eficiente en el caso del uso de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, gracias a estos incrementos que llegan al 3% de mejora anual sostenida durante 25 años, que como digo es completamente absurdo, se sale completamente de los valores históricos, es como ellos piensan que se va a poder hacer todo lo que se hace sin necesidad de incrementar muchísimo el consumo de energía. Entonces, es verdad que hacen una apuesta, pero con respecto a estos años es mucho más tibia, ¿no? También quizá porque se están dando cuenta de que hay otros factores limitantes, ¿no? Por ejemplo, el cobre y el cobalto son dos que en el caso del coche eléctrico son bastante significativos. El cobre, pues por todas las necesidades que hay de electrificación, sobre todo en las líneas de más baja tensión y también para las bobinas y demás. Y el cobalto, bueno, porque es un elemento que es prácticamente indispensable para el diseño de las baterías de los coches eléctricos. El cobalto es un material escaso y que cada vez se está encareciendo más porque su producción es limitada, etcétera, etcétera. Y esto, entre otros muchos factores, ¿no? Entonces es bastante, a mí me sorprendió bastante porque yo me esperaba un poco esto, una gran loa a la electricidad y no sé qué, y sí que es verdad que ellos dicen que sí, que la electricidad es el futuro y demás, pero cuando uno mira los números brutos que te están dando, al final el factor realmente importante es la eficiencia, más incluso que el aumento de la electrificación. Muy interesante. Bueno, Antonio y Oriol, llevamos una hora de programa y deberíamos, si os parece, ya hacer un comentario final para el cierre. No sé si Oriol quieres hacer algún... Sí, bueno, veo interesante la evolución de la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Como de el pico del petróleo no existía, creceremos sin límites y tal, cómo van corrigiendo un poco todo eso. Creo que ellos mismos saben, el propio hasta el Musk, quien sea, ¿no? Que esa electrificación no va a ser posible. Esos camiones de Tesla, pues a lo mejor vale muy bien para alguna presentación de Apple, ¿no? Que los muevan 500 metros, ¿no? Sacar a algún lado el camión galáctico, ¿no? Y descargue los iPhones, ¿no? Y alguna cosa más, pero la realidad es que esa maquinaria pesada no se va a poder reemplazar. Esa eficiencia anual del 3%, pues eso, poner en una gráfica 3% anual y ver lo que significa, ¿no? Esto es importante que lo entendamos y bueno, es preocupante la indulgencia que se hace con el fracking, ¿no? Porque hemos visto que es peligroso, tiene las emisiones colaterales del metano, ¿no? Eso todo se ha medido en Estados Unidos, ¿no? Se han puesto medidores de gas y efectivamente
las emisiones de metano se incrementan en las zonas de fracking y evidentemente es que eso no es una ciencia perfecta, ¿no? Cuando inyectas pues esos líquidos a presión, pues no se puede controlar al 100%. Así que, bueno, interesante ver esta evolución y seguir viendo cómo van cambiando las tornas, ¿no? Porque yo recuerdo hace no muchos años que como decía, que, bueno, el petróleo, bueno, teníamos para 200 años, ¿no? O algo así, ¿no? Para seguir como estábamos, ¿no? Y entonces es interesante ver la evolución. Bueno, muchas gracias, Oriol. ¿Dónde te Gracias a podemos vosotros. seguir? Siento estar aquí un poco fuera de juego, pero bueno, es lo que hay. Saludos. Muchas gracias. Hasta la próxima, Oriol. Y nada, Antonio, si querías hacer algún comentario final, una valoración del World Energy Outlook 2017 en su conjunto. Pues es que es básicamente lo mismo que ha dicho Uriol, que es también como he empezado yo, que es muy curioso ver la trayectoria de la evolución, y lo que empieza a ser curioso y significativo es cómo, digamos, la última fuente de energía que ya les está quedando es la eficiencia, ¿no? Entonces, en algún momento verán que lo que le está pidiendo de eficiencia es completamente inverosímil, y entonces tendrán que empezar a aceptar que no se van a poder cumplir los objetivos económicos. Y en ese momento me imagino, yo espero, que dentro de la Agencia Internacional de Energía hay una pequeña revolución para decir, oye, no nos podéis imponer externamente estos crecimientos económicos. Que yo estoy seguro de que esto ha creado ya problemas internos, cuando además, justamente, digamos, en el mundo académico se están utilizando modelos que integran todo y que ya están hablando de cosas muy diferentes, y que ya están describiendo escenarios que se parecen un poco, por ejemplo, al que ha intentado hacer con el desarrollo sostenible. Yo espero que este giro copernicano que les falta por hacer, que están intentando hacer porque no son capaces, lo acaban de dar pronto, porque es muy necesario, porque, como digo, este es un organismo que es de referencia para los gobiernos de la OCDE y en particular para el gobierno de España, y es muy importante que envíe un mensaje muy claro de que esto no se puede mantener, que esto no se puede continuar, y que hay que empezar a adoptar planes realmente de emergencia delante de una situación que se puede volver muy complicada en relativamente poco tiempo. Sí, seguro que lo que ahora llaman eficiencia se va a transformar rápidamente en reducción. Sí. Y bien, hasta aquí hemos hecho un programa completito, un buen repaso al último World Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía. Y a ti, Antonio, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, yo creo que más fácil es poner Antonio Turiel en Google, pero si no, el blog está en la dirección crash, con sh, crashoil.blogspot.com. Pero como digo, resulta siempre más fácil poner simplemente Antonio Turiel en el Google y sale inmediatamente. Bien, es un blog que es altamente recomendable y seguro que a mucha gente, como a mí mismo, ha servido para introducirnos en este mundo a la vez muy interesante, pero a la vez preocupante. Bien, pues nada más. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, Oriol. Acabamos aquí este programa de Economía Directa y Radioactividad, y ya sabéis que nos podéis encontrar en la web de colectivoburbuja.org o también en la plataforma de El Salto. Pues nada más, hasta aquí el programa. Espero que os haya gustado y seguiremos informando. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.